un ejercicio donde vamos a tener entrevistas, análisis de situaciones que se presentan en el mundo, y no hay nadie mejor que un ducho en todos estos menesteres: periodista, escritor, comunicador, una persona que tiene un amplio conocimiento de lo que es la historia nuestra. Nos place presentarle a mi querido amigo y hermano doctor Radamés Rodríguez. Así que muy buenos días, doctor Rodríguez. ¿Cómo está todo? Buenos días, buenos días. Todo bien, todo tranquilo por aquí, en la mejor disposición de aportar lo que sea a mi alcance para tratar de edificar un poco, no solo a nuestros compueblanos, sino a la gente que no conoce a Moca en el mundo y que no Efectivamente. sabe, por ende, en términos generales, cuál es el origen del problema que tenemos con el vecino Haití, que precisamente hoy, en el tema de hoy, nos vamos a referir a ese tema, porque es, sin lugar a dudas, la antesala del forjamiento de la nacionalidad dominicana. Es decir, la República Dominicana surge a raíz de la proclamación de la independencia del vecino Haití, pero para conocer mejor a la República Dominicana hay que conocer un poco cómo era la situación en esa época con Haití, qué ocurría en la isla. De manera que estoy a su mejor disposición, hermano, por aquí. Bueno, ahora nos escriben desde Chile, Gigi Ángela, dice, qué fantástico, pues, yo quiero conocer más a mis hijos, que en estos momentos están con nosotros, sobre la historia de mi pueblo, el pueblo dominicano, nos dice ella. Sí, y esta es la idea nuestra, porque sí estamos acéfalos de llevar estos conocimientos a nuestros compueblanos diseminados por todo el mundo. Y es la idea principal. ¿Cómo comienza el pueblo? ¿Cómo era específicamente en nuestro país en ese entonces? Bueno, como en los siglos anteriores, vamos a decir, a partir del siglo XVI hasta, diríamos, el siglo XVIII, había una guerra de intereses entre las grandes potencias del mundo, entre las cuales se encontraba Francia, Inglaterra, Estados Unidos y España, por tener mayor dominio en términos económicos del mundo. Entonces había una guerra de la cual nosotros no estamos exentos, porque precisamente la República Dominicana y muchas de otras repúblicas del continente surgen a raíz de esa lucha con una o con otra potencia. Por eso vemos cómo, por ejemplo, Cuba, que fue el primer país que se independizó de España, Puerto Rico también tuvo un proceso que todo el mundo conoce, pero en términos generales podríamos decir que la República Dominicana, el surgimiento de la República Dominicana está, sus orígenes está en esa lucha de intereses entre las grandes potencias. En una ocasión, la isla de Santo Domingo pasó a ser controlada por Francia, por la República de Francia. Entonces los colonos franceses implementaron en Haití la colonia más próspera que había en América, en el mundo de Francia. Luego del surgimiento y del triunfo de la Revolución Francesa de 1789, en donde los principales ideólogos de esa revolución
lograron difundir la necesidad de que debía prevalecer en el mundo la libertad, esa Revolución Francesa tuvo una repercusión considerable en la vida haitiana, porque Haití era, como decía, una colonia de Francia. Entonces, los haitianos, encabezados por Jean-Jacques Dessalines y otros patriotas de su época, emprendieron una verdadera lucha nacionalista en contra de Francia y lograron en 1805 lograr su independencia. Pero ¿qué ocurre? Que antes de haberse proclamado la independencia haitiana, que fue Boyer que la proclamó, Jean-Pierre Boyer, ya Dessalines había ocupado en varias ocasiones la parte nuestra, es decir, la parte de la República Dominicana. Pero quien le pone la taza al pomo, como decimos en la República Dominicana, es precisamente Jean-Jacques Boyer, conocido como Boyer. ¿Por qué digo eso? Porque Boyer es el que no solo proclama la parte de nosotros, es decir, la parte dominicana como parte integral del territorio haitiano, porque aquí en esa época había una desunión en los sectores políticos, no había una clase social, como dice Juan Bosch en su obra Composición Social Dominicana, capaz de defender el país, capaz de sustentar una ideología y de defenderla, porque no había una clase social definida en términos sociológicos y políticos, porque quienes conformaban el sector de los ateros, que era un sector, eran los productores agrícolas y los dueños de fincas ganaderas de vaca y de cerdos. Entre ellos se encontraba el primer presidente dominicano, Pedro Santana. Entonces, cuando Boyer ocupa esta parte de la isla, Boyer le da seguimiento a una política que había ya sido iniciada por Pétion. Cuando ellos se disociaron de Francia, Pétion y Henry I se distribuyeron a Haití. Uno en la parte sur, que estaba en Puerto Príncipe, y otro en la parte norte, que estaba en Cabo Haitiano. Pero, ¿qué ocurre? Que Pétion, ya estamos hablando de 1801, que era diríamos, subalterno de Boyer, produjo en esa época, ya había producido en esa época lo que se considera la primera reforma agraria en América, porque cuando decía al principio que Boyer había dado continuidad a lo que ya se había implementado, que lo había implementado Pétion, me refiero a la distribución de las tierras, porque Boyer necesitaba saciar el hambre y la necesidad de sus soldados mediante la repartición de tierras. Entonces, esas tierras que escaseaban en Haití, en nuestro territorio, abundaban. Entonces, esa es, diríamos que la razón fundamental de la ocupación de Haití, de la proclamación de esta parte como parte integral de Haití, que promovió Jean-Pierre Boyer. Pero, ¿por qué se da? ¿Qué otra razón importante determinó que Boyer nos invadiera y se autoproclamara como rey de la isla de Santo Domingo, que era como se llamaba en esa época? Bueno, no había una clase social definida, no había una clase social con un pensamiento coherente y en condiciones de defender la sustentación de esa ideología, pero también la República, esta parte, lo que hoy es la República Dominicana, vivía en condiciones económicas muy deplorables. La pobreza era muy grande, tenemos que admitirlo. Entonces, ¿qué ocurre después? Que la población dominicana, que desde sus inicios
tuvo mayoría de negros y mulatos. Los blancos eran minoría por muchísimas razones. La primera es que los blancos, es decir, los descendientes de españoles o los propiamente españoles, le temían a los haitianos, porque los haitianos eran famosos cometiendo atrocidades. Entonces ellos emigraban a otros pueblos, como Cuba, Puerto Rico y otros sitios. Entonces, cuando Boyer proclama la independencia, en medio de esa situación, comienza a surgir, ante la ausencia de una clase social, como decía, porque era un sector económico compuesto por los ateros, del cual ya Pedro Santana era una figura relevante. Cuando Pedro Santana logra imponerse, se produce en una situación en el 27 de febrero de 1844, que ya había germinado la semilla de la nacionalidad, había germinado ese sentimiento nacionalista, sobre todo en los jóvenes independentistas que estaban encabezados por Juan Pablo Duarte, un hombre que ya tenía influencias de muchísimos pensadores como Jean-Jacques Rousseau y de otros que eran las figuras clave del pensamiento liberal en Francia, en Europa. Duarte tenía esa influencia porque Duarte había viajado. Entonces Duarte conforma en 1838 la Trinitaria, que se considera el primer partido político. Pero ¿quiénes conforman la Trinitaria? Lo conforman los jóvenes del pensamiento más sano y más avanzado de esa época. Eran jóvenes. Duarte apenas tenía 25 años y había otros que tenían menos que él. Entonces, ese sector que aglutinó Duarte en torno a su pensamiento y a su acción, tuvo una flor en el Cibao, que fue el sector de los cosecheros de tabaco, que estaban identificados plenamente con Duarte. Por eso se explica que en una ocasión, frente a un enfrentamiento, en un escenario donde había un enfrentamiento entre Santana, que ya había visto que el sector de Duarte dominaba la Junta Central Gubernativa, que fue el primer núcleo gubernativo que se formó. Entonces, ese sector del Cibao, encabezado por los tabaqueros, se identificó con Duarte, y eso explica por qué el Cibao salió apoyando a Duarte cuando fue proclamada la candidatura de Duarte como presidente de la República. Pero ¿qué ocurre? Que el sector que encabezaba Pedro Santana, aun cuando no era una clase social, era un sector con mucho poder. Entonces los jóvenes encabezados por Duarte, incluyendo a los que ya había en el Cibao, no podían enfrentar al sector de los ateros que encabezaba Santana, por muchísimas razones. La primera razón es que no había una conexión directa con la juventud de Santo Domingo. O sea, había un distanciamiento entre Santo Domingo y el Cibao. Y entonces eso fue aprovechado por Santana cuando ve que la Junta Central Gubernativa nombra a Francisco de Rosario Sánchez como presidente. Fue el primer presidente que escogió la Junta Central Gubernativa. Entonces Santana, que se siente acorralado y se siente destituido, porque Santana era un atero del este, como decía al principio. Entonces Santana marcha con 3,000 hombres a la capital y le quita el mando a el sector que encabezaba Duarte. Ahí comienza una verdadera lucha de intereses políticos, entonces, entre el sector encabezado por Santana, que era un sector que buscaba el protectorado del país a otra potencia, y el sector encabezado por Duarte, que era un sector más puro, que no compartía la idea del protectorado. Entonces, ahí comienza a surgir con la semilla que dio nacimiento a lo que hoy es la República Dominicana, cuando Duarte en 1838 funda la Trinitaria, que fue un instrumento político de lucha contra los haitianos, porque ya se percibía en la sociedad dominicana la gran influencia de Haití y el gran daño que le hacía a los dominicanos, porque no permitía un desarrollo libre de la sociedad dominicana. Dado el escaso desarrollo de la fuerza productiva que se daba en esa época en Haití, Haití no podía
gobernarnos, y los trinitarios percibieron eso. Entonces ya viene el 1821, que es cuando comienza ya a consumarse una ocupación verdaderamente política de Haití, cuando Boyer en 1822 nos ocupa hasta el 27 de febrero de 1844, que es cuando se produce la proclamación de la independencia de Haití. De manera que, para terminar esa parte, podríamos decir que Haití siempre fue, desde antes del forjamiento de la República Dominicana, fue un estado intervencionista, fue un estado agresor, fue un estado que dificultó el desarrollo desde sus inicios de la sociedad dominicana, porque por eso muchos tuvieron que abandonar el país. De manera que ya a partir de 1844, entonces, hay otra situación. Pero yo voy a hacer un paréntesis ahí, Raúl, pues si tú quieres hacer alguna pregunta o alguien quiere preguntar algo o algún comentario, para entonces seguir con lo que fue la República Dominicana con posterioridad a la proclamación de la independencia el 27 de febrero de 1844. Sí, hay cosas que muchos se han estado preguntando, y es cuál es la verdadera razón, o sea, la razón primordial de la ocupación haitiana a República Dominicana, y si en este sentido ya la República Dominicana era totalmente independiente o era algo res nullius. O sea que, ¿cuál era el sentido general en ese aspecto? Mira, la razón fundamental de las ocupaciones, para no decir una, Haití nos ha ocupado muchísimas veces. En cambio, nosotros nunca hemos ocupado Haití. Y siempre todas las batallas que se han dado, incluyendo la última, que fue la de Beler en Dajabón, hemos derrotado a los haitianos. Yo pienso, deduciendo de lo poco que he podido investigar, porque lógicamente yo no soy un politólogo ni sociólogo, pero un dominicano inquieto que trata de buscar cuál es la verdad de las cosas, cuál es el origen de las cosas. Yo pienso que las invasiones a Haití siempre han tenido una motivación económica, porque Haití no ha tenido, si bien es cierto que Haití produjo la primera reforma agraria, que la produjo, la hizo Petión entre 1801 y 1803. Haití siempre, por la razón que fuera, ha tenido necesidad económica, y esa necesidad económica de Boyer de repartir tierra entre sus soldados fue la razón principal de esa última ocupación de Haití de 1822 a 1844. Ahora bien, hay un elemento que es propicio exponer respecto a qué facilitó, por lo menos en la última invasión haitiana, qué facilitó esa situación en la República Dominicana. Entonces, en ese sentido hay que decir que aquí no había los ateros que estaban conformados por los que criaban vacas y puercos y tenían pequeñas propiedades. Entre ellos estaba Pedro Santana, que fue representante de ese sector. No se había conformado como una verdadera clase social. Entonces, frente a la inexistencia de una verdadera clase social
capaz de defender el territorio de la República Dominicana, capaz de diseñar lo que debía ser en términos generales la forma de gobernar a la República Dominicana, fue una debilidad que aprovechó Haití y le dio resultados. ¿Por qué? Porque fíjense que, por ejemplo, cuando Haití nos invade, en 1821, José Núñez de Cáceres había proclamado el Haití español, la República de Haití español, bajo el protectorado de Colombia, que en ese entonces era dirigida por Simón Bolívar, y Simón Bolívar se encontraba sumergido en una tarea de unificación de América, porque Bolívar era el ideólogo del proyecto de la Gran Colombia. Entonces José Núñez de Cáceres, en 1821, lo que se considera el primer intento por separarnos de Haití, por independizarnos de Haití, proclama el Haití español, pero la realidad es que José Núñez de Cáceres no tuvo ningún apoyo. O sea, aquí no hubo nadie, ningún sector, sobre todo el sector atero, ni nadie que dijera, te apoyamos, pero tampoco nadie se opuso. Entonces, esa debilidad fue aprovechada en el 22, o sea, en 1822, por Jean-Pierre Bourget para invadirnos. Ese es José Núñez de Cáceres, ese que ustedes ven ahí. De manera que siempre las revoluciones tienen un fundamento económico, porque la economía es lo que mueve el mundo. Entonces, Boyer, Raúl, como te decía, necesitaba coger tierra de nosotros para distribuirla entre los soldados y así afianzar su poder. Por eso se explica cómo Boyer logra mantenerse en el poder, dirigiendo la isla, dirigiendo la parte de Haití y dirigiendo la parte de lo que hoy es República Dominicana hasta 1844, o sea, duró 22 años. No sé si con eso ahí... Sí, hay una, la pregunta me responde ahora Ana Aguilera. Oh, ella es mexicana, mira, saludo para el pueblo dominicano, dice ella. Me interesa mucho porque tengo un novio dominicano. Ah, mira, qué bien. Ella se refiere, ¿qué era lo que ella dice? ¿Qué era la República Dominicana? Antes de llamarse República Dominicana, ¿qué era lo que existía? Si era que era protegida por España o Francia, que estaba gobernando la República Dominicana, o qué era realmente, qué era lo que tenía gobernadores, o qué la República Dominicana. Sí, muy bien. La República Dominicana fue colonia de varios países, incluyendo Francia y España. En el Tratado de Basilea de 1775, si no mal recuerdo, España se lo entregó a Francia. Entonces, cuando se produce eso fue una coyuntura que aprovecharon los haitianos, porque cuando ellos logran expulsar a los franceses, recuérdense que Haití, que cuando nosotros también fuimos colonia francesa, entonces Haití, cuando logra sacudirse, independizarse de los franceses, los haitianos entienden que esta parte le pertenece a ellos, porque esta parte era parte de la isla, pero ya los españoles, mediante el Tratado de Basilea, si no bien recuerdo, se la habían, en el 1795, se la habían entregado a Francia.
Entonces, como los haitianos tenían una lucha contra Francia por el tema de la esclavitud, porque recuérdense que los haitianos fueron esclavos de los franceses. Entonces, ellos consideraban que esta parte le correspondía a ellos. Un error, porque ya para esa época, si bien es cierto que no había lo que se entiende en términos sociológicos y políticos, la conformación de dos naciones propiamente dicho, pero ya habían rasgos que lo diferenciaban. Por ejemplo, la lengua de los franceses, de los haitianos, era el francés y tenían un dialecto, o tienen todavía, que se llama creol. Nosotros hablamos español, nosotros nunca hablamos francés, ¿verdad? No, la influencia de nuestra cultura, si bien es cierto que es un modelo heterogéneo, es decir, que forma, porque ese es otro detalle. Nosotros tuvimos emigración de muchos países y eso ayudó a germinar la semilla de la nacionalidad dominicana. Por eso vemos que muchos elementos de la nacionalidad dominicana son un híbrido, como el merengue. El acordeón nos llega de Alemania. La guira es un derivado de la maraca que usaban los indígenas, del güiro que usaban los indígenas. Y la tambora es un instrumento como la conga de origen africano, porque la verdad es, señores, que en la cultura, no solo en la nuestra, en la cultura de cualquier país, hay, eh, se producen fusiones de elementos culturales de varias culturas, pero en la medida en que un país logra definir los elementos característicos de su cultura, entonces ese país se va diferenciando del otro. Ya nosotros para esa época éramos un país diferente a Haití, como lo somos ahora. Nosotros hablamos español, ese es nuestro idioma oficial. En Haití se habla francés. Señores, la diferencia es tan grande entre nosotros y Haití. Según los entendidos, los estudiosos de la teoría marxista, el atraso de Haití se debe al escaso desarrollo de las fuerzas productivas. La fuerza productiva la conforman los medios de producción y los medios de producción están conformados por las relaciones sociales de producción, que en nosotros tuvo un mayor desarrollo porque nosotros tuvimos probablemente el elemento de la inmigración nos ayudó mucho a tener más conexión con el exterior. Y esa conexión con el exterior se tradujo en un mayor dinamismo en términos económicos. La llegada del acordeón aquí como el elemento fundamental de nuestro merengue típico no es casual. Eso llega porque el intercambio comercial que había con Europa, con la madera, el campeche, porque de ahí se extraía la tinta que se usaba para teñir la ropa. Entonces, el tema de la clase del sector, vamos a decir, que en principio existió en el Cibao, conformado por los cosecheros de tabaco, también tiene una explicación, porque los cosecheros de tabaco tenían un mayor flujo de relaciones humanas en su comercio y por ende tenían una mayor diríamos, facilidad de interconectar ideas, lo que no ocurría con el este. Lógicamente, tenemos que admitir que el sector del este estaba más vinculado a la capital y el Cibao estaba más distante, pero atrasada o no la República Dominicana, la capital era el centro, diríamos, urbano más importante, como lo era también como sector que más tarde se constituyó en clase, más importante, los ateros. Por eso se explica que los ateros al principio tuvieron mayor control de la vida política dominicana porque tenían más control de la economía. Bueno, doctor Rodríguez, es fantástico lo que hemos estado escuchando. El tiempo se nos fue, pero queremos seguir el próximo viernes, porque esto es amplísimo en la historia nuestra, para ir conocimiento y llegando luego a nuestra época. Pero quisiéramos comprometernos ante todos ustedes, mis queridos
televidentes, de que el próximo viernes no se puede seguir estando apático. Usted tiene que reproducir y compartir lo que nosotros estamos haciendo, este esfuerzo extraordinario del doctor Rodríguez, que produce totalmente todo lo que estamos viendo, y que ustedes les sirva como lección. El próximo viernes es que vamos a estar nuevamente continuando con esta parte, doctor Rodríguez, para que vayamos conociéndonos. Vamos a adelantar lo del viernes brevemente. El próximo viernes, señores, ya ustedes tienen una idea de lo que había hasta la proclamación de la independencia el 27 de febrero de 1844. Entonces, el próximo viernes vamos a ver cómo era el país y cómo era el pueblo de Moca en 1846, cuando el gobierno de los Estados Unidos, ante un pedido del presidente dominicano Pedro Santana de protectorado contra esas agresiones que ya tenía la República Dominicana de Haití, Pedro Santana, ese presidente, solicitó una protección, mire, sí, una protección al gobierno norteamericano. Entonces el gobierno norteamericano envía a un teniente que se llamó David Dixon Porter, que fue el primer extranjero que vio a la República Dominicana con un criterio crítico y que analizó de manera viva cuáles eran las condiciones materiales, sociales, políticas e industriales de nuestro país para esa época. Así que nos juntamos el próximo viernes por aquí. Señores, ya ustedes saben, es un compromiso estar aquí. Esto es lo más importante que podamos nosotros hacer, llegar hacia todos nuestros compueblanos. Y por favor, compartan esto, suscríbanse a nuestro canal de YouTube para poder seguir informándole a ustedes nuestra historia. De ahí nosotros somos, de ahí nosotros valemos. Si usted no conoce su historia, no va a conocer de usted mismo. Así que nos vemos el próximo viernes aquí, nada más y nada menos que La Voz